Buenos días, Aprende Emprendedores. Hoy tenemos a Unai Ansejo, director general y capitán general de Indexa Capital, que nos va a hablar un poquito de todo. Vamos a hacer una entrevista distendida, como hacemos siempre. Y bueno, lo primero, como hacemos habitualmente, es preguntar quién es Unai. ¿Quién es Unai Ansejo como profesional? Y sobre todo lo que nos interesa es como persona. Cuéntanos un poquito, Unai. Fantástico. Oye, primero, muchísimas gracias, Diego, por la entrevista. Y nada, pues te cuento. Bueno, pues yo me suelo describir como un inversor profesional, ¿eh? Al final, es verdad que empecé de manera un poco diferente. Estudié ciencias físicas, nada que ver con el mundo de la inversión. Pero bueno, rápidamente de ahí pasé a trabajar para Accenture haciendo programas para la mesa de tesorería del BBVA, y entonces ahí es donde vi por primera vez pues, que había matemáticos y físicos metidos en este mundo, ¿no? En el mundo de la inversión. Como no tenía ni idea, volví a la universidad, hice un doctorado en finanzas cuantitativas, ahí aprendí un poco más de qué iba todo esto, empecé a entender, cuando leía el periódico, las páginas naranjas, empecé a entender de qué ponían, porque antes no tenía ni idea. Ajá. Y en fin, tras aquella formación, pues empecé ya a trabajar en diferentes entidades gestionando dinero, ¿eh? Dinero de terceros, o bien clientes de alto patrimonio, planes de pensiones, fondos de inversión, clientes, digamos, más institucionales, ¿no? Sí, Y bueno, siempre he sido una persona que me gusta mucho analizar datos y siempre todo lo que he hecho ha sido siempre con una visión crítica, ¿no? De ver, oye, esto es lo que hay en la industria a día de hoy, esta es la situación que hay, pero realmente es así, los datos corroboran esto que se cuenta, así, ¿no? Ese sí, es un sí, sí, poco sí. quién soy. Muy bien, muy bien. Yo he visto en varias entrevistas que eres físico y me llamó mucho la atención. Parece muy interesante. Me parece una carrera muy difícil. O sea que aquí tenemos, Aprende Emprendedores, una persona con un cerebro privilegiado, ¿eh? Bien, ¿qué es Indexa Capital, Unai? Cuéntanos así brevemente o expándete, tú estás en tu casa, lo que nos quieras comentar de Indexa Capital, sobre todo para los emprendedores que comienzan a invertir en fondos indexados, ¿no? Que ahora que está muy, pues entre comillas, ¿no? De moda, que te voy a contar a ti. Sí, Mucha gente me pregunta, oye, ¿qué es eso de los fondos indexados? ¿Qué es Indexa Capital? fantástico. Pues a ver, mira, pues como parte del análisis de los datos, que comentaba anteriormente, yo cuando estaba trabajando en el sector financiero, una de las primeras cosas que a mí me sorprendieron muchísimo era la baja rentabilidad generalizada que había en las carteras de los clientes. Me sorprendía mucho porque lo comparaba con la rentabilidad que ofrecía el mercado y digo, bueno, ¿qué está pasando aquí, ¿no? ¿Qué ocurre? Y nada, rápidamente vi que en realidad todo aquello se iba, o gran parte de la rentabilidad de los mercados se iba en comisiones hacia la entidad. Comisiones que eran más o menos visibles, más o menos transparentes, pero que estaban ahí. Y entonces, en fin, yo eh, empecé a darle vueltas sobre qué se podía hacer para que o la mayor parte de la rentabilidad que ofrecen los mercados financieros acabara en manos de los inversores, pudiendo hacer un negocio rentable, porque esa es otra, ¿no? Sí. Tiene que ser un negocio que sea realmente rentable. En fin, y ahí es donde mirando cosas que se estaban haciendo en el mundo, vi que en Estados Unidos se lanzaron los gestores automatizados. Vi que no había ninguno en España y claramente pues, ahí vimos la oportunidad, ¿no? Yo soy uno de los fundadores, pero hay otros dos fundadores, François Derbez y Ramón Blanco, que Ajá. ellos tienen mucho más. Ellos ya habían montado empresas antes de lanzar Indexa. Entonces, ¿qué es Indexa? Pues Indexa lo que hace es que te pone muy sencillo, muy fácil para ti, la inversión en una cartera de fondos indexados. Y entonces, ¿qué es un fondo indexado? Un fondo indexado es un fondo de inversión, es decir, que es un vehículo donde muchos inversores acumulan su dinero y se invierte de manera conjunta, que invierte en un índice financiero, por ejemplo, el Standard & Poor's 500 o en España es más conocido el IBEX 35. Estos índices financieros están creados, están
hechos para replicar el comportamiento medio de las empresas cotizadas en una zona geográfica. Así que invertir en fondos indexados es invertir en el promedio de las empresas cotizadas de una zona geográfica, y si haces una cartera de estos fondos, pues de una cartera global, totalmente diversificada. Sí, sí, sí. Entonces, la pregunta es ¿por qué conviene invertir en fondos indexados? ¿Por qué Indexa hace carteras exclusivamente con fondos indexados? Y la explicación es, de nuevo, volviendo a los datos, es que si uno analiza la rentabilidad de fondos de inversión que estén proactivamente gestionados por gestores profesionales cuyo objetivo es batir a su índice, batir a ese índice que no deja de ser la media, los datos lo que indican es que la gran mayoría, y gran mayoría es más del 90%, en toda geografía y en todo periodo de tiempo pasado, que no consiguen batir a su índice de referencia, no lo consiguen. Así que los datos lo que te indican es, ¿y por qué no lo consiguen? Porque las comisiones son tan altas que no consiguen ni llegar a la media después de comisiones. Así que a la vista de esto, es que en Indexas solamente hacemos carteras de fondos indexados. Y lo que ocurre ya 5 años y medio después de que empezáramos la andadura en diciembre de 2015, es que si comparas la rentabilidad de las carteras de Indexa con los fondos de inversión españoles típicos que hay en entidades financieras, hemos obtenido más de un 4,5% de rentabilidad cada año desde entonces, y además da igual que suba, que baje, que haya COVID, que no haya COVID, da lo mismo. Lo cual no parece mucho, porque un 4% pues parece que no es mucho, pero si lo haces durante 5 años, pues ya es un 20% más, o incluso más porque se acumula. Sí, 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 sí. O sea, a grandes rasgos, corrígeme si me equivoco, un fondo indexado, pues es, tú inviertes un dinero en un índice, pues en Standard & Poor's, por ejemplo, y como quien dice, se deja ahí. ¿Para qué? Pues para que vaya creciendo. Si crece un 5%, pues aumenta un 5%. Tú ganas un 5%. Y lo otro, más que nada, podría ser lo que se llama tradear. Se le deposita un dinero a un gestor de fondos y esa gente lucha permanentemente con el mercado. ¿Podría ser así? Es exactamente eso. Le estás pagando a alguien porque intente predecir el futuro, ¿eh? Y ya sabemos que eso es muy difícil. Eso es bastante difícil. Pero bueno, una pregunta que siempre le hacemos a nuestros entrevistados. ¿Los comienzos fueron complicados, Unai? Los comienzos son muy inciertos, ¿eh? Por lo menos, yo la verdad es que tuve mucha suerte en esta aventura, porque desde el principio estuve acompañado con François Derbez y Ramón Blanco, que son algo mayores que yo, pero sobre todo ya habían montado sus empresas sus primeras empresas mucho tiempo antes, y ya las habían vendido. Entonces, muchas de las dudas o incertidumbres que tienes al principio de cuando montas una empresa, pues yo tenía muy fácil a quién preguntar, y siempre la verdad es que hemos tomado decisiones de manera muy colegiada. O sea, siempre ha sido, la verdad es que yo he tenido mucha suerte. Pero los comienzos de un negocio regulado, ya de manera específica, ¿no? Index al final gestiona dinero, con lo cual pues hay que montar una entidad regulada que te tienen que aprobar. Eh, el- el- Mi principal sensación al principio fue de "Buah, ¿cuánto tiempo hay que esperar para montar un negocio regulado?", ¿eh? Nosotros empezamos allá en octubre de 2014 o en septiembre de 2014 a hablar sobre esta posibilidad de montar Indexa. Eh, para ir a CNMV, al regulador, para crear una nueva empresa, tienes que ir ya con todo muy atado. Tienes que ir quiénes son los inversores, qué equipo vas a tener, quién va a ser, cómo va a ser la estructura, qué equipo, qué medios técnicos vas a tener. En fin, tienes que hacer una carpeta así, y eso pues tardamos 3 o 4 meses en hacerlo. Después lo entregamos. Eso fue en enero de 2015, y hasta diciembre de 2015 no pudimos lanzar. Fue todo eso un proceso iterativo de conversaciones con el regulador para salir, que no es un periodo especialmente largo, es el periodo que es.
es el periodo que toman estas cosas, pero a mí, en fin, se hace largo. Yo creo que es una gran diferencia con respecto a emprendimientos en otro tipo de actividades donde, pues, en fin, es bastante más rápido, ¿eh? El time to market. Aquí esa es mi principal vamos, percepción, es que los periodos son mucho más largos. Y al principio, cuando no tienes ventas, pues claro, aquí se hace, pues imagínate, ¿no? Eterno. Eterno. Hay mucha diferencia entre montar este tipo de empresas aquí y en Estados Unidos, por ejemplo, que es la referencia mundial. O eso creo, tú corrígeme si me equivoco, como siempre. Sí, no tengo experiencia ni conozco directamente el tiempo que se tarde en Estados Unidos en montar entidades reguladas. Mi intuición es que no será mucho menos, ¿eh? Podrá quizás ser algo más rápido, no lo sé, pero al final esto son entidades reguladas que estás haciendo un llamamiento público al ahorro de la gente y, en fin, esto en todos los países está regulado de una manera u otra. Así que no sabría decirte, pero no creo que eso sea muy diferencial. Sí, sí, sí. Vamos a introducirnos un poquito más en datos técnicos. ¿Qué es un robo advisor, Unai? Vale. El primer comentario que quiero hacer ahí es que ese término no nos gusta nada. Bien, Y te voy a decir por qué. Porque advisor es asesor. Es decir, es alguien que te recomienda hacer algo, pero tú lo tienes que hacer, no lo hace por ti. Mientras que en Indexa la actividad que hacemos es gestión de carteras. Es decir, nosotros te planteamos o te proponemos una cartera modelo en función de tu perfil de riesgo, que también te ayudamos a conocer a través de una serie de preguntas y un algoritmo que en función de las respuestas te propone qué perfil de riesgo eres tú, pero después nos ocupamos de todo, gestionamos todo por ti, ¿eh? Entonces es mejor el término gestor, ¿eh? Mejor que asesor. Y luego en español la primera palabra pues suena fatal, ¿eh? Entonces nos gusta el término gestor automatizado. En Inglaterra o en Estados Unidos han empezado le han cambiado el nombre hacia Digital Investment Services, que también suena mejor, ¿eh? Pero bueno, al final yo creo que somos un gestor automatizado y lo que hacemos es, te ayudamos a saber cuál es tu perfil de riesgo. Es muy sencillo empezar el proceso de alta y acabar invirtiendo el dinero y nosotros nos ocupamos de todo. Nuestros clientes sobre todo lo que nos dicen es que es muy sencillo, que es fácil, que somos transparentes. Yo creo que eso es muy importante porque eh, una de nuestras principales propuestas de valor es, oye, te vamos a cobrar pocas comisiones y vamos a hacer carteras que cobren muy pocas comisiones. Entonces, pues somos muy transparentes con las comisiones, cuando habitualmente el mercado es al revés. El mercado, si una entidad financiera, si puede no decirte cuánto dinero está ganando, pues probablemente no te lo diga. Aquí es mucha transparencia. Y luego lo que hemos desde el principio dedicado muchos esfuerzos es todas las relaciones a distancia, y eso es así para poder reducir el coste de la inversión. Al final, tener oficinas bancarias de mármol en medio de las ciudades, pues eso es caro y lo tienes que pagar tú, que eres el cliente. Entonces, esa distancia que para los negocios de confianza como es este, pues no deja de ser una dificultad, ¿eh? El que alguien se fíe a distancia sin ver cosas físicas, como oficinas, pues eh, lo hemos suplido con una atención al cliente que los clientes proactivamente nos dicen que es muy buena, ¿eh? O sea, al final estamos acostumbrados a que tú llamas a tu empresa de telefonía y aquello es un dolor hasta que consigues lo que quieres, ¿no? Pues en Indexa lo que tenemos a día de hoy es que tú haces una pregunta por el chat, por el email, por el teléfono y te atiende una persona que sabe responderte en la mayoría de los casos ya directamente ella. En algunos casos, preguntas muy concretas, pues aquello se pasa a otro nivel y en 24 horas tienes una respuesta seguro. Ese es el compromiso de calidad que tenemos. Y eso es sí, un gestor sí, automatizado. sí, Eso es sí, sí, Indexa. sí. Es muy interesante, sobre todo también el tema de la atención al cliente. España, yo no sé qué ocurre, pero vamos a... Así, me parece muy curioso porque en teoría somos un mundo global, ¿no?
pero todo sigue llegando como al tiempo que sigue llegando, que nuestra mente lo sigue aceptando, ¿no? Como digo yo, mira, en los patinetes en Barcelona empezaron hace 7 años y acaban de llegar a Galicia ahora. Con lo cual, la globalización no es tal. Es decir, nosotros seguimos siendo muy rudimentarios en ese aspecto, ¿no? Y en todos los aspectos, sobre todo a nivel tecnología. Vale, ¿la pandemia ha aumentado las inversiones en fondos indexados? Porque digamos que hay un mínimo de capitalización que no me parece para nada excesivo, que son 3.000 euros, me parece. Y hoy por hoy, bueno, pues no cualquier, pero bueno, ya sabes que hay mucho emprendimiento joven y cualquier, entre comillas, millennial, pues le apetece, sobre todo porque lo ve mucho en vídeos de YouTube, acercarse a este tipo de plataformas. ¿Ha aumentado? ¿Cómo has notado en este año y medio el crecimiento o el decrecimiento de este tipo de inversiones jóvenes? Sí. A ver, yo a nivel de conjunto de negocio total, el año de la pandemia ha sido un año ni especialmente bueno ni especialmente malo para Indexa. Desde hace ya unos cuantos años venimos doblando cada año. Y el año pasado doblamos, este año seguimos doblando, el año anterior doblábamos. Entonces, no percibimos ni una aceleración ni un retroceso del negocio. Aceleración sí, porque sigues doblando, pero en fin, o sea, es dentro de lo que hemos visto, de lo que hemos ido viendo los últimos años. Tú sabes que eso es muy complicado, ¿no? Hacer doble cero todos los años es Sí, muy sí. difícil. No, sí, la verdad es que es, a mí me sigue sorprendiendo, pero lo he racionalizado de la siguiente manera, ¿no? Al final esto es un negocio de confianza. Y claro, lo que me he dado cuenta es que conseguir 20.000 nuevos clientes cuando ya tienes 20.000 es mucho más fácil que conseguir 20.000 cuando tienes 1.000. ¿Por qué? Porque esos 20.000 iniciales que tienes están hablando están contentos. Es que lo que hemos conseguido, cuando me preguntan de lo que más orgulloso estás, es de haber conseguido que exista un servicio financiero que la gente recomienda. O sea, porque normalmente de los servicios financieros lo único que tiene la gente es quejas. Y en Indexa se lo recomienda, ¿no? Entonces, esa base de clientes que tenemos actúan como altavoz de Indexa. Entonces, pues lo que ocurre es que cuanto más clientes tienes, más clientes nuevos te llegan, y ocurre otra cosa adicional, que los clientes existentes incrementan la cartera que ya tienen contigo, porque aproximadamente el 80% de los clientes hacen aportaciones periódicas, van incrementando su cartera. Entonces, si juntas estas dos cosas, lo que observas es un crecimiento exponencial, al final, y por estas razones que seguimos creciendo, seguimos doblando año tras año, ya en nuestro 5.º año. Así que... Muchas Pues nada. felicidades. No, gracias. Pero vamos, a mí me lo llegas a haber preguntado hace 5 años y te hubiera dicho, oye, no, con 1.000 millones, ¿cómo vamos a poder pensar que vamos a obtener 1.000 millones en un año? Pues ahora te digo que es posible. Te digo Sí, sí, sí. que es posible. Y luego, sobre inversor más joven yendo a las plataformas a raíz de la pandemia, yo ahí te diría que no, por lo menos en Indexa no es algo que hayamos observado especialmente. Es decir, porque la gente estaba en casa, que se pusiera a abrir cuentas de gestión automatizada. Sí que parece que ha ocurrido esto en otro tipo de servicios de comprar acciones, de ir tú y seleccionar tú mismo. No sé si en España, pero por ejemplo en Estados Unidos o en Alemania sí se ha visto este comportamiento de un gran crecimiento de este tipo de servicios. Sí, en cuanto a, sobre todo el tema de criptomonedas, la gente joven, yo estoy bueno, o intento informarme mucho sobre eso, sobre todo también tema de acciones. Me gusta, bueno, me está empezando a gustar, ¿eh? Yo no soy ningún profesional de esto para nada, pero sí que, por esto he preguntado lo de la pandemia, con el tiempo, con todo este tiempo que hemos Claro. tenido, pues al final te metes en cosas pues, que no tenías ni pensado meterte, ¿no? Ahora, una pregunta que me hace también todo el mundo. Pregúntale impuestos y Hacienda. Una vez que quitas así a grandes rasgos, Unai, imagínate que decides retirar tus beneficios anuales de ese 4 o 5%, así como en las criptos tienes que declarar tú, en las acciones automáticamente parece ser, corrígeme si me equivoco, pues por poner una plataforma, ¿no? eToro, que es americana.
retiras, o sea, tienes tus beneficios, ya Hacienda te los quita. ¿Cómo funcionan los fondos de inversión, los fondos indexados respecto a este tema? Sí. Te cuento los fondos indexados y luego te cuento una matización sobre lo de Toro o sobre las plataformas, porque yo creo que funciona de forma distinta, por lo menos lo que yo tengo Sí, entendido. sí, está bien hacer Es, esta. en el caso de los fondos indexados, cuando tú haces una retirada, en el caso de Indexa te vamos a indicar, oye, como hay varios fondos, tú puedes decidir reembolsar aquellos que menos plusvalías tengan. De tal manera que si hay alguno con minusvalías, pues cogeremos ese y lo reembolsaremos. Pero en cualquier caso, como funciona es, si hay una plusvalía, pues sobre esa plusvalía, el banco custodio, tenemos dos en España, calcula el 19% de esa plusvalía y eso lo retiene. Y eso se ingresa en Hacienda. Y luego al año siguiente, cuando toca hacer la declaración de Hacienda, te aparece todo en el borrador. Te aparece cuál es la plusvalía que tuviste, cuál ha sido la retención. Y luego, pues, haces las cuentas con Hacienda. Si tienes otras inversiones con minusvalías, pues se compensará y te devolverán. Y así es como funciona. Es decir, está todo ya muy, muy mascadito y muy claro con Hacienda. Sí, sí. Sobre las plataformas de acciones, ahí no hay retención, hasta donde yo sé. Tú al comprar y vender, cuando vendes una acción con plusvalía, a ti te dan todo el importe de la venta. Luego, al año siguiente, con Hacienda, tienes tú que poner cuál es la plusvalía que has tenido, porque muchas veces Hacienda no lo sabe porque sabe que ha habido una venta, pero no sabe cuál es el precio de compra. Entonces, tú tienes que decir, oye, yo con esta venta he ganado 1.000 euros y aquí tienes pues el 25% o el tipo marginal que toque en tu comunidad autónoma, pues y se paga. Sí, 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 sí. Bueno, está bien saber la opinión de un profesional que se dedica a ello, sobre todo, porque ves muchas opiniones que dicen, no, pues tienes que retenerlo tú, te lo retienen. Bueno, está bien que tú O sea, nos en esto digas. sí, no hay mucho que elegir, es lo que es. Es Sí, decir, sí, sí, en exactamente. fondos la ley dice que hay que retener, pues te retienen y en acciones pues no hay retención, pues ya está. Sí, 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 sí. No, y está bien, además, porque, bueno, mucha gente se le olvida, no lo hace, al final vienen las sorpresas y, en fin, es mucho más dinámico hacerlo de esta manera. Unai, ¿cuál es la expansión a corto y a largo plazo que tenéis pensado hacer, pues, por ejemplo, un año y a 3 años vista? Sobre todo en un Expansión. negocio exponencial como es el vuestro. Sí. Entonces, bueno, vamos, lo que hemos dicho antes, ¿no? Un negocio que dobla cada año, el negocio principal ya da mucho trabajo. Aunque lo tengas muy automatizado, aunque sea un servicio que lo hayas concebido para escalar, en fin, el doble de clientes y el doble de patrimonio cada año, pues no te da el doble de trabajo, pero algo más te da. Entonces, solo eso, ahí dedicamos mucho tiempo en seguir automatizando, en seguir mejorando. Por poner un ejemplo, pues recientemente hemos cambiado la forma que tenemos de intercambiarnos información el banco custodio y nosotros, porque el que ya teníamos tardaba demasiado en la lectura. O sea, ya teníamos tanto cliente y tanta operación, tanta posición que ha habido que cambiarlo. Este es un ejemplo. Entonces, ahora bien, al margen de esto, pues siempre estamos buscando formas de crecer, ¿no? El año pasado hemos incorporado dos nuevos servicios que ya se suman a los que ya teníamos. O sea, ahora tenemos gestión de cartera de fondos indexados, gestión de cartera de planes de pensiones, gestión de cartera de EPSVs, que son los planes de pensiones del País Vasco. Tenemos un fondo de fondos que se puede contratar en Renta 4. Ofrecemos seguros de vida para los ya clientes, que probablemente sean los seguros de vida más baratos en España, sencillitos, es decir, si te mueres te pagan, pero vamos, igual la mitad que otra opción que puedas encontrar por ahí en aseguradoras. Y ya a finales del año pasado incorporamos planes de pensiones de empleo, donde si tú tienes una empresa, ¿no? Como emprendedor tienes una empresa y quieres dar un beneficio más a tus clientes, pues en Indexa te lo ponemos sencillito, crear un plan de empleo. Algo que es relativamente complicado hacerlo de la manera habitual, pues en Indexa lo hemos simplificado, además lo hemos hecho con bajas comisiones, con planes de pensiones indexados,
con ciclo de vida, es decir, a tus empleados más jóvenes tiene más riesgo que los empleados más mayores. Y por último empezamos la expansión internacional. Y pusimos la primera pica en Flandes, abriendo Bélgica. Y desde noviembre del año pasado, y en fin, y ahí estamos volviendo a revivir lo que vivimos en Indexa al principio, ¿no? Pues que cuesta mucho lanzar un negocio financiero cuando nadie te conoce, ¿eh? Y en fin, pues va poquito a poco, dedicando muchos esfuerzos, y la idea pues es progresivamente pues ir poniendo más picas, por Europa, sabiendo que cuesta mucho, sabiendo que necesitas tiempo, que no hay forma de acelerarlo. La confianza no se compra, ¿eh? Esa es una de mis frases. Da igual que te gastes mucho dinero para estar en televisión, en prensa, en radio, eso ayuda, ¿eh? Pero la confianza principalmente viene porque gente conocida te recomienda algo financiero. Esa es. Y para eso hace falta tiempo, porque alguien que lleve 6 meses con un servicio no lo va a recomendar porque no tiene todavía la suficiente experiencia en el servicio. Pero bueno, vamos a ir abriendo porque sabemos que toma tiempo, ¿no? Entonces, esa es la expansión internacional, que ya veremos cómo de exitosa es, no lo sabemos. Lo que sabemos es que es muy difícil internacionalizar, y esto sobre todo nos lo cuenta mi socio Ramón Blanco, que él en su día montó en España Self-Trade, que ahora es Self-Bank. Y en fin, él estuvo en Boursorama, que es el ING el ING francés, y él abrió muchos bancos online por Europa en su día. Y dijo que pues, había países donde te iba bien y había países que haciendo exactamente lo mismo no conseguías ni un cliente. Así que bueno, pues estamos tras 5 años de centrarnos en España, ahora estamos empezando la aventura europea poco a poco. Sí, 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 sí. ¿Cómo ves el crecimiento económico, ahora ya un poquito ya más a nivel macroeconómico, de España de aquí a 5 años? No a nivel inversor, sino a nivel sector, bueno, sectores económicos, sector industrial, Sí, sector... a nivel casi ciudadano, ¿no? Sí, exactamente. ¿Cómo ves el día a día? Sí, a ver, yo lo que o sea, una de las principales razones por las que he montado Indexa es para no tener que dar predicciones de bolsa. Entonces, yo ahora me quedo, cuando alguien me dice, Unai, ¿qué crees que va a hacer el mercado los próximos meses, años? Le digo, ni idea, tú indéxate, pagas pocas comisiones, diversifica mucho, que te va a ir bien. Ahora bien, me estás preguntando por qué creo que va a hacer la economía y ahí todavía sé menos, ¿eh? Pero te voy a dar mi opinión, ¿eh? Te voy a dar mi opinión sobre la economía española. Pues a ver, a nivel macro ahora estamos en una situación en la cual hay una expansión monetaria sin precedentes, ¿eh? A mí me gusta, un chiste es que el año pasado ha sido un año, es la ocasión donde más veces se ha dicho sin precedentes, es decir, el número de veces que se ha dicho sin precedentes es sin precedentes, ¿eh? Bueno, pues en este caso la expansión monetaria que estamos viviendo es sin precedentes. Expansión monetaria significa que los bancos centrales están poniendo muchísimo nuevo dinero en la economía para reactivarla, para que no caiga en la crisis provocada por el cierre provocado por la pandemia. Y esto, de manera natural, esto es positivo para las economías. Al final tú lo que estás haciendo es inyectar mucho dinero nuevo y esto empuja, ¿no? Al final, si tú tienes más dinero en el bolsillo, pues esto hace que consumas, que inviertas, y esto de alguna manera genera crecimiento económico. Por otro lado, y esa es la gran pregunta que muchas personas hacen ahora, es, bueno, esto en principio de alguna manera también tiene que generar inflación, ¿no? Si hay más dinero, pues de alguna manera tiene que haber más inflación. Esto se ve muy claro cuando negociábamos con monedas de oro. Si había 1.000 monedas de oro en la economía, alguien va, las funde y genera 2.000 nuevas, más pequeñitas, pues lo normal es que las cosas valieran el doble después, ¿no? Pues aquí es más complicado, pero es parecido. Entonces, esa es otra incertidumbre que hay. Entonces, todo esto para decirte que probablemente los próximos años sean de crecimiento razonablemente alto, ¿eh? No solo en España, sino en todo el mundo. Y
Y esto es lo que puedo decirte, por lo menos a corto plazo. A 5 años, pues yo qué sé, igual estamos ya con la siguiente crisis, no lo sé. Esa es la... Sí. no se sabe. Yo siempre digo que la gente debería, es mi opinión, debería centrarse un poco más porque el dinero hay, centrarse un poco más en captación de clientes, sobre todo a nivel online. O sea, Ah, en la historia de la humanidad nunca se vio que le puedas vender una tienda de fruta, hacer una transición. Por ejemplo, bueno, yo tengo una empresa de marketing y hacemos transiciones, ¿no? Hemos transicionado muchas empresas esta pandemia que tenían negocios locales, o los hemos hecho híbridos o los hemos transicionado pura y duramente al digital. Y con una inversión ridícula se pueden hacer auténticas maravillas. O sea, la gente todavía le hace falta sumergirse mucho en el mercado digital y es comprensible, ¿no? Pero hay mucha gente que tiene 50, 60 años que no está de ello, ¿no? Y no lo entiende o no quiere o tiene miedo o lo que sea. Pero hoy por hoy hay una facilidad ingente de ganar muchísimo más dinero que lo que había hace pues, no sé, 5 años. Como me decía un compañero, me decía, mira, con la pandemia nos dormimos en 2020 y despertamos en 2030. El mercado digital ha avanzado 10 años. no, o sea, no, vamos, sin ninguna duda. ¿Eh? Ah, vamos, el que tenía dudas sobre, el que tenía un local, un pequeño negocio y tenía dudas sobre si vender online, cuando le cerraron el negocio, yo creo que tuvo pocas dudas. Dijo, oye, pues la única... es- a la fuerza ahorcan, ¿no? También entiendo que el que tiene 60 diga, oye, que esto que lo haga otro, ¿sabes? Yo Sí, ya he bregado ya lo de ponerse en Facebook y abrir una, ¿sabes? Un e-commerce y sí. ponerte a pelearte ahí, que lo haga otro, ¿no? Pero en fin, yo tengo muy pocas dudas o sea, Indexa hace 15 años yo creo que hubiera sido imposible. ¿Por qué? Porque todavía ni siquiera la banca online estaba realmente asentada. O sea, la gente no estaba acostumbrada a tener un banco sin oficina. ¿Eh? Y esto ING lo empezó en el año 2000 y poco, en España. Y empezaron pues primero como filiales, ¿no? Pues los Patagon y estos de aquella época, ¿no? Entonces, vamos, tengo pocas dudas de que cada vez más se van a solicitar servicios digitales en contraposición a los servicios analógicos. ¿Eh? Y me da igual el sector, me da igual lo que vendas, salvo que pongas cañas en un bar o cosas de ese estilo, que no te queda otra. Uh, cuanto más sepas y por lo menos puedas beneficiarte de, del acceso a clientes online, pues mejor. Sí, no, y yo creo que los híbridos también van a funcionar, pero como sigamos con estos alquileres excesivos, por eso la ley del alquiler creo que va a ser muy buena y además es necesaria, ¿no? O sea, la gente sobre todo, ya no tanto a nivel alquiler, pero a nivel empleado, o sea, la capacidad que tiene la publicidad hoy por hoy a nivel coste empleados o a nivel coste locales comerciales, como me comentabas tú antes, oficinas y demás, con todo eso que gastas ahí, si lo inviertes a nivel publicitario, ahora que ya estamos en un mercado que tracciona a nivel publicitario, donde ya creen en invertir en fondos indexados vía digital sin oficinas, eso es, vamos, tiene un retorno que ni un local ni un empleado te va a dar, ¿no? Como digo yo, no estoy, me van a crucificar, mucha gente, pero es la verdad. Cuando estás apretado, yo creo que una buena inversión bueno, pues en Internet es vital. Bien, vamos a meternos un poquito más. Esto, como has visto, ha sido un poquito de la entrevista, vamos, en descompresión. Vamos a hablar de cómo es el día a día de un emprendedor de éxito como tú, Unai. ¿Cómo es el día a día? ¿Haces Bueno, de éxito, deporte? sí. Un poquito. Sí, no, a ver, yo lo que... nosotros en Indexa, nuestro moto es que estamos a largo plazo. Y un negocio como Indexa, igual otros son más de carrera rápida, pero Indexa es de largo plazo sí o sí. Sí. O sea, cada año hemos generado más valor que en toda la historia anterior de Indexa. Y eso va a seguir siendo así, ¿no? Así que eh, vamos, como yo lo veo, es que tienes que llevar un día a día y una vida que sea compatible con llevar esa vida mucho tiempo.
Y esta es mi primera regla, ¿no? Entonces, ¿qué procuro hacer? Pues procuro llevar una vida para que me deje dormir bien, que me encuentre bien, que no tenga que ir mucho al médico y que, en fin, que tenga una vida al margen del trabajo y relaciones sociales pues lo suficientemente numerosas y profundas como para que me encuentre bien conmigo mismo, ¿no? Es, y ya está. Entonces, pues si cuando hay que currar mucho, pues está ahí hasta el final. Pero si, en fin, si te proponen una reunión a las 8 de la noche y no es necesario, pues les dices que, oye, que no pasa nada por hacerlo al día siguiente, aunque sea horario mexicano, ¿eh? Ese, y ya está. Entonces, procuro compaginar, ¿eh? Procuro compaginar porque también te digo que al principio cuando lanzamos era mucho más intensivo. Al final Sí, es todo nuevo. Vamos, cuando lanzamos éramos cuatro en la agencia de valores. Quiero decir, cuatro contados. Pues, quiero decir, tienes que hacer de todo el rato, y a medida que vas teniendo equipo, pues en fin, se puede separar un poco más, puedes ir delegando actividades, dando más contenido a mandos medios y te puedes dedicar pues a hacer un poco una vida más o tomar decisiones más estratégicas. sí. Un tiempo, utilizas el tiempo de una manera más proactiva, no tan reactiva, ¿no? No, no te están tirando, oye, la contabilidad de la secretaria, el otro, no te están tirando para todos los lados. Es como ya vas más Exacto, centrado, más práctico. sí, pero eso es una pelea, eso sí que sí es una pelea diaria, ¿eh? Al Ah, final sí, por supuesto. el mogollón de emails que llegan, ¿verdad? Eso siguen llegando, llegan otras cosas, pero siguen llegando. Entonces, pues es procurar organizarte para poder tener una visión de largo, pero sin olvidarnos que Indexa a día de hoy pues somos 22 personas, que no somos una multinacional de 2000, ¿eh? Tampoco hace falta, Unai. Hay que ser feliz con mientras trabajes. Bueno, esta es la siguiente pregunta, pero después te la hago. Pero mientras te guste el trabajo, se gane un dinero determinado con el que estés a gusto y la empresa, tu bebé, como digo yo, empieza a crecer poco a poco y vaya creciendo, eso es una maravilla. Yo siempre le digo a los emprendedores que el tiempo para el descanso, el deporte, comer bien y pasárselo bien es vital para entrar en una dinámica de que cuando te levantas por la mañana veas que estás luchando por algo que realmente te gusta, independientemente de tu trabajo, ¿no? Pero, ¿qué tal, Nay? ¿Se cortó? No, no te escucho. Micrófono, el micrófono. Sí, nada, que se ha cortado, que a veces pasa aquí eso con la conexión, perdón. ¿Pero me escuchaste? Lo último no. Ah, vale. Te comentaba que a los emprendedores siempre les comento que es vital que, pues, que hagan deporte, que coman bien, pues en la medida de lo posible, ¿no? Porque la mente va asociada al cuerpo en fin, yo no soy ningún nutricionista ni ningún deportista de élite, ni mucho menos, pero sí que noto que el deporte bueno, y pasárselo bien también, salir con los amigos, ir de cena y viajar, todo ese tipo de cosas además de limpiarte la cabeza, lo que te hacen es, por lo menos para mí, es ver que estás luchando por algo, no solamente es por dinero, ver que estás luchando, que estás trabajando para tener libertad para irte al gimnasio o a andar en bici o al tenis o a irte a comer con unos amigos o de viaje a México o lo que te dé la santa gana. Pero creo que esos tiempos Sí, hay que respetarlos, no hay que ponerlos así en plan, tienes que hacer esto y tienes que hacer esto, porque la gente como tú y yo, por lo menos yo, me gusta ir bajo improvisación, ya sabes perfectamente lo que tienes que hacer a nivel semana, ¿no? Como para tener que acotarlo tanto diariamente, sobre todo el ocio. Yo creo que el ocio tiene que ser un poquito así a la ligera, ¿no? A ver, cuando te apetece, pues lo haces, pues ya te pondrás a trabajar. sí, vamos, sin duda. Y lo que decías sobre alimentación y deporte, vamos, ahí tengo un caso práctico yo mismo. Vamos, hace 2 años pesaba 20 y tantos kilos más y no hacía nada de deporte, ¿no? Y en fin, tengo 43 años,
Yo también. No sé si es mucho o es poco, pero vamos, ya me empezaba a doler la espalda y tal, y esto y lo otro. Y en fin, yo no puedo dejar de recomendar que el que se esté pensando bajar de peso, comer mejor y hacer un poquito de deporte, que lo haga porque cambio es otro, vamos. En 10 años no he estado así, Sí, no es bueno. Pero bueno, de activo. eso nos ha pasado siempre. Yo también tuve una etapa, sobre todo cuando comienzas, creo yo, cuando comienzas una empresa, es que no tienes tiempo para nada, ni para el Nada. deporte, por lo menos en mi caso. Ni deporte, ahora me lo pueden decir, pues yo siempre hice deporte, pero de aquellas no tenía tiempo para nada. Estás volcado 16 horas trabajando, pues es como digo yo, pues el montar una empresa desde cero es como un despegue de un F-16, ¿no? Toda la potencia la utilizas en el despegue y después ya vas a velocidad crucero, si puedes, que en Sí, mi caso puedes. siempre hay que estar ahí, al pie del cañón. Pero bueno, Unai, ¿a qué te hubieses dedicado si no existiese Indexa? Porque físicas es una carrera, no sé, buena, interesante. Yo te veo ahí, te veía en Estados Unidos, ahí con, no sé, los más, por ejemplo. No, es muy buena pregunta. Yo soy un convencido de la importancia que tiene la suerte Sí, sí, sí. y los eventos aleatorios en todos los aspectos de la vida. Sí, Eh, y en la carrera profesional es uno de ellos. Entonces, yo la verdad es que cuando analizo cómo he llegado hasta aquí, pues hay muchas pequeñas casualidades que han hecho que converja aquí. Y podría haber pasado de otra manera. Entonces, yo siempre me he dejado o he procurado hacer cosas que me apetezca hacer y me he dejado un poco llevar por las cosas que iban llegando. O sea, y luego siempre he sido abierto de mente intentando asumir riesgos y allá donde no había mucha certidumbre, ¿no? Es decir, oye, pues vamos a hacer esto, pinta interesante y a ver qué pasa, ¿no? sí. Ah, entonces, ¿qué estaría haciendo si no hubiera hecho Indexa? Pues claro, depende de cuánto se me haga esta pregunta, ¿no? Pues, o sea, lo que sé es que estaría haciendo cosas distintas, porque a mí lo que me ha pasado es que tras un periodo en un sitio, habitualmente a mí lo que me pasa es que hará otra cosa, ¿no? Eso sí que ha sido una constante en mi carrera profesional, que cuando ya más o menos controlas un puesto de trabajo o controlas una actividad, ya pues dices, joder, pues esto me gustaría hacer otra cosa distinta, ¿no? Diferente. Sí, Pues estaría viendo otra cosa. ¿Y qué? Pues ni idea. La verdad es que no sabría qué decirte. No tengo ni idea. sí, 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 sí. Eso está, bueno, es parte del ADN del emprendedor, ¿no? El levantar, sobre todo levantar algo y después cuando ya estás en un puesto, no digo cómodo, pero más reactivo, ¿no? Más lineal, pues delegas el mando, obviamente no vas a matar a la empresa y te metes en otra cosa, a escarbar con el machete en otra jungla para abrir y para... Porque eso es bonito también, ¿eh? Eso es Sí, interesante. sí, Y es una experiencia de vida. sí, sin duda, pero vamos, yendo al caso práctico de Indexa, eh, vamos, a mí me queda mucho tiempo en Indexa. O sea, el proceso de internacionalización, a mí me parece, yo tengo muchas ganas de verlo y de aprender con ello. Y, y luego además, pues lo que te digo, vamos, que doblar cada año un negocio, las cosas, las complejidades que se van incorporando, pues son muy, vamos, a mí me parecen muy interesantes intelectualmente. ¿Eh? El Sí, ir viendo cómo la compañía se va haciendo cada vez más compleja, va creciendo y, en fin, en física lo llamamos que van surgiendo, que surge la complejidad, ¿no? Es decir, a nivel atómico solo hay partículas, pero cuando te vas un poquito más arriba ya aparecen cosas como el calor. El calor solo tiene sentido cuando hablas, cuando estás a un nivel mucho más arriba, ¿no? A nivel abajo no existe el calor, existen partículas moviéndose, ¿no? sí, Entonces, sí, pues sí. en las empresas ocurre algo parecido. El tipo de dinámicas y de complejidades que surgen a medida que va creciendo la empresa, pues a mí me resultan muy interesantes. Sí, sí, sí. Bueno, en Aprende Emprendedor es un canal donde no solamente vamos a hacer entrevistas a gente que tiene una empresa, sino también
Pues a gente diferente, a gente con conocimientos de física, de química y demás. Quizás algún día, si te apetece, te haremos una entrevista sobre tus conocimientos de física, Unai, porque a mí A me ver, parece que es una asignatura estupenda, súper sí. interesante. La física y la química siempre me llamaron la atención, lo que pasa es que yo como soy de perfil bajo, pues nunca lo hice, pero siempre me llamó mucho la atención este tipo de materias, ¿no? Bien, ¿qué consejo le darías a los emprendedores, los nuevos emprendedores este 2021, si se quieren lanzar al mundo a cualquier tipo de sector empresarial? Qué difícil dar consejos, ¿eh? Pero a ver, yo lo que les diría, ¿no? Es cuanto más joven se es, más riesgo se puede tomar. Eh, y eso vale para las finanzas, vale para montar tu empresa. ¿Eh? Es decir, cuanto más... pero por otro lado, también les diría que cuanto más tiempo esperes para montar tu empresa, mayores son las posibilidades de éxito. O sea, porque eso hay estudios de Harvard que así lo demuestran, ¿no? Tenemos en mente la imagen del joven emprendedor exitoso, pero eso es una minoría. La mayoría pues, son de nuestra quinta, 30 y muchos, 40 y pocos, que tras una carrera profesional ven cosas que no les encajan en su sector o en otro y ya tienen la capacidad y los contactos y los recursos, por lo menos para empezar a echar a andar un proyecto empresarial. Entonces, lo que le recomendaría es que estén muy atentos a cosas que no les cuadren, porque uh, el status quo es muy potente, pero en el status quo hay cosas que no están bien, ¿eh? Y además hay muchas. Y, en fin, estar atento a estas cosas merece la pena. Luego, mm, que busquen compañía rápido. ¿Eh? Y eso es una opinión mía. A mí me gusta hacer las cosas con gente. Y yo creo que es más, bueno, yo tengo menos experiencia, pero mi socio François, que él montó su primera empresa básicamente él solo al principio, él lo que me dice es que como empresario individual, pues hay muchas decisiones que estás muy solo, y en fin, que se hacen más complicadas las decisiones y las tienes que tomar tú solo. Eh, Montar una empresa con varios socios fundadores te ayuda a colegiar, a opinar, siempre respetando mucho digamos, la experiencia concreta de cada uno de los socios, pero te ayuda, creo yo, a tomar las decisiones de manera no sé si más convencida, pero más relajada. Es como, quizá lo podría decir así, que en el caso de que busques socios que sean muy distintos a ti, es decir, no procurar tres amigos, que luego están los de Google, que eran dos ingenieros de la universidad, pero yo creo que como norma general es procurar que los socios fundadores pues, tengan experiencias y conocimientos distintos, yo creo que eso ayuda. Luego, que procuren hacer negocios que sean rentables cuanto antes mejor y que no dependan mucho de la financiación de inversores, porque cuanto más dinero levantas, peor se vive. ¿Eh? Y esto de una manera u otra acaba ocurriendo. Bien te puede pasar porque las cláusulas que te planteen en el pacto de socios sean muy negativas para ti en el caso de que la empresa vaya medio bien, que es lo más habitual. Eso es lo más habitual, es que vaya medio bien o medio mal. Los éxitos completos son muy poco frecuentes, pero se les da mucha visibilidad y ahí hay un sesgo. Entonces, en definitiva, que procuren hacer un negocio lo más autofinanciado posible, eso rebaja mucho el nivel de riesgo de la compañía. Rebaja mucho. Y cuanto menos riesgo tiene la compañía, pues mejor duermes tú. Al final, estar en una compañía donde sabes que le quedan 3 meses de caja, tienes 60 o 70 personas a tu cargo pendientes de si consigues convencer a este inversor de que la internalización va a ser la pera y sí merece la pena invertir, pues es una situación estresante. Entonces, si te la puedes invertir porque esa expansión internacional la financias tú con tus resultados, pues vivirás más tranquilo al final.
Sí, sí, no, y además te consume la salud, que eso mucha gente no piensa en ello, Sí, sí. pero igual con 20 años puedes asumir ese riesgo, entre comillas, ¿no? Pero con 40 ya no, porque en fin, porque en fin, Bueno, bueno, me sí, refiero, me refiero que cada sí, vez sí. a más mayor y más con el mismo estrés a más edad, pues igual ahí al día de mañana ni te levantas. Entonces hay Oye, que... yo creo que un buen ejemplo es Elon Musk, que yo creo que se hizo bastante público. Ahora no se recuerda, pero hace como 2 o 3 años la continuidad de Tesla estuvo, en fin, en tela de juicio de manera importante. Como proxy de esto, uno puede ver, hay unos bonos cotizados de Tesla Sí, y uno puede ver el spread que tiene ese bono, es decir, el tipo de interés está relacionado con las probabilidades de que Tesla impague, de que quiebre. Y hubo un momento donde el mercado cotizaba esas probabilidades de manera muy significativa y donde, en fin, se tuvo que empezar a prevender coches porque no le financiaban, una serie de cosas. Y yo creo que vi algún comentario de Elon Musk diciendo que había sido el año más infernal de su vida. ¿Eh? Y esto ya con 50 y muchos, ¿no? ¿Por qué? Porque el nivel de riesgo y de ambición que le ha metido a Tesla, pues en fin, y ahí está donde está que le ha salido bien. Pero ya te digo sí. yo que, que no le ha salido gratis, ¿eh? A nivel de tensión, vamos. O Ah, sea, no, por supuesto que no. Además, una persona que lleva SpaceX, que te está con lo del el Hyperloop para, bueno, lo del túnel sin fricción para transportar gente y demás. Y sobre todo, bueno, el balance, de hecho, no lo sé, ¿eh? Tú eres el especialista, pero por lo que tengo escuchado ahora hay economistas eh, que el balance de Tesla está sobrevalorado. De hecho, él reconoció bueno, que las criptomonedas, él ganó más haciendo ese tipo de historias, esas tonterías que hace por Twitter y demás, haciendo especulación por ahí con criptomonedas, que lo que realmente ganó vendiendo coches en Tesla. Pero bueno, en fin, yo en eso no soy bueno, no, no, especialista. no, no, no conozco el detalle, pero vamos, ahí Tesla ya está cotizada, es parte de un índice. Hay muchísima gente opinando sobre cuánto vale y cuánto no vale, y además gente que opina vendiendo o comprando con su dinero, ¿sabes? Así que yo lo mejor que puedo decir ahí es lo de siempre, que eh, la hipótesis principal sobre el mercado es que tiene razón. Hay que demostrarlo. Tienes que dar mucha información en contra para demostrar que está equivocado, porque de nuevo hay muchísima gente opinando de que ese es el precio que debe tener. Así que, Sí, ¿quién sí, soy yo sí, para sí. decir otra cosa, ¿no? Sí, 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 sí. Muy bien, Unai. Oye, dinos una frase con la que quieras terminar. Viste, estamos a reloj, ¿eh? Dije una hora, estaba Sí, una sí, hora. genial. Dinos una frase, una palabra, extiéndete como te dé la gana para, bueno, pues para despedir a nuestros emprendedores. Algo que te apetezca decir, que no sueles decir pues, en tus entrevistas un poquito más serias, lo que tú Mm. quieras. Vale, pues a ver, mm, nada, que yo lo que recomendaría al final, la decisión de emprender o no emprender, la decisión de montar un negocio o no montarlo, en el fondo uno siempre sabe cuándo ha llegado el momento, ¿eh? Y es una decisión vital, lo sabes, ya está, ¿no? Y ya estás en tu día a día, en el trabajo, y dices, pues esto no, es que ya estoy aquí, ¿para qué? Entonces, ese es un buen momento, ¿no? Ese es un buen momento. Y, y yo lo que animo es a que decidas tú cuál es el nivel de riesgo que quieres asumir en tu empresa, que no lo decidan otros. Porque al final, yo lo que sí he visto es que emprendedores, luego están los inversores por otro lado y acabas con una cosa que tú no querías, ¿eh? Sí, sí, sí. Eh, Ahí, de verdad, mucho análisis y mucho saber decir no, y decir no a dinero es muy difícil, ¿eh? Eso lo puedo decir, pero que decidas tú el nivel de riesgo de tu compañía. Esa es la mejor Sí, sí, recomendación que sí. puedo dar. Sí, sí, yo opino además igual que tú.
eh, es más fácil obtener financiación y evitar todo ese esfuerzo del principio en hacerlo en equipo, en hacerlo tú solo. En mi caso fui yo solo, después montamos equipo, pero a largo plazo, como Indexa Capital, a largo plazo, pues yo sobre todo te encuentras más satisfecho de tu propio proyecto. Además de más relajado, de que no tienes esa tensión de los inversores, que por muchas veces los inversores no tienen ni papa de cómo va tu empresa, simplemente son inversores. Y después que haber levantado una empresa tú solo, con equipo, con lo que sea, sin inversión, eso al final te da una satisfacción, porque al final yo creo que la vida se trata de eso, ¿no? De tener una satisfacción cuando tengas 80 años y estés en tu casa o en la playa, o pues que veas para atrás, porque te queda más pasado que futuro, ¿no? Como digo yo, y ver pues que has desarrollado cosas tú solo, y eso es tremendo, ¿no? Sí. Yo creo que es. Mira, había un libro que me gustaba mucho de. No voy a acordar el nombre, pero vamos, este era el que montó Zappos. No Sí, sé si. muy, muy Que, este, importante. que es un libro muy interesante, es Se Delivering murió, ¿no? Happiness. Ese murió y además de una manera que Sí, sí, estaba haciendo no sé qué locura y se quemó la casa y se quemó vivo él sí, en su sí, propio sí, sí. incendio. Con lo cual, no parece que sea un tío muy bien posicionado para hablar sobre felicidad, pero en fin, yo cuando me leí su libro, la verdad es que me gustó el ángulo que le dio, ¿no? Y yo me he quedado siempre con tres cosas. Uno es que si tú tienes el control, eres más feliz. Dos, que si tú percibes que estás evolucionando, mejorando, eres más feliz. Y luego tres, que si estás con mucha gente y además relaciones más o menos profundas y en el trabajo, fuera del trabajo, pues eres más feliz. Después que hay que buscar, pues hacer esas tres, ¿no? Entonces, lo de la financiación lo digo porque cuando dependes de la financiación de otros, pues eres menos libre. En fin, tienes menos control. En Sí, cambio, si al final es tu negocio, que es el que va generando, pues tú tienes el control de qué quieres hacer. sí, 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 sí. Pues muchísimas gracias, Unai, Ansejo, un emprendedor como la copa de un pino, con un empresón que va a ir haciendo doble ceros cada año, o triple cero, nunca Doble se cero. sabe, ¿no? Me ha gustado lo de doble cero, no lo conocía. Sí, a ver, yo viví en México 10 años, desde el 85 hasta el 93. Yo soy gallego, Ajá. estoy afincado entre Vigo y Asturias, y en México se dice mucho, los empresarios dicen Doble cero. doble cero, doble cero. Es una expresión muy, muy de allá. Que te recomiendo que si no conoces México, que lo conozcas, Unai, que te va a encantar. México, Distrito Fantástico. Federal. Ahora ya no se llama Distrito Federal, es Ciudad de México, la capital, Vale. y es muy... Es una jungla, la jungla de la vida. Pues te tomo la recomendación. Muy bien, Unai, pues seguimos en contacto y muchísimas gracias por darnos una horita de tu tiempo y que disfrutes de tus vacaciones. Gracias a ti. Gracias, Unai. Hasta luego. Hasta Chao. luego. Adiós, adiós.